Una alegría volver a veros a todos, a todas. Hace ya un tiempo, a primeros de abril del 2019, quedamos que nos veíamos en abril del 2020, como correspondía a las jornadas que hacemos anualmente. No sospechábamos entonces que iba a haber una pandemia a nivel mundial, que iba a alterar todo, y por eso estamos aprovechando en este momento un claro en el bosque de esta pandemia, como diría María Zambrano, para poder volver a reunirnos y a vernos. Y la verdad que es emocionante volver a reconocernos aquí, en este espacio. Cuando hay una pandemia de este tipo, una tragedia tan impresionante, cuando se ha perdido a seres queridos, cuando hemos visto qué es lo que estaba sucediendo, suponen un cambio tan importante que altera muchas veces las cuestiones personales y sobre todo las estructuras sociales. Nada es igual después de una tragedia de estas dimensiones. Incluso el propio concepto de frontera será algo diferente después de la pandemia que antes de la pandemia. Y por eso estamos recuperando este espacio de hospitalidad, de solidaridad y de defensa de los derechos de las personas más vulnerables. ¿Por qué recuperamos este espacio? ¿Por qué hemos aprovechado este claro del bosque para volver a reencontrarnos todos? Por una razón muy sencilla, porque las cosas no apuntan bien. Y como no apuntan bien, tenemos que recuperar todos los espacios de solidaridad y hacer un discurso, como hemos hablado muchas veces, basado en el espíritu de Motril, es decir, con integración, con hospitalidad se vive mejor que con violencia y con exclusión. Y yo creo que en eso es importante. ¿Por qué no van bien las cosas? Porque estamos viendo que la respuesta que se está dando a las migraciones durante la pandemia son muros, vallas, violencia y exclusión. Los dos ejemplos más cercanos que tenemos de utilizar a los seres humanos más vulnerables como armas de conflicto, no digo armas de guerra, porque la palabra guerra me parece muy potente y creo que hay que dejarla para quizá otros momentos más complejos, pero sí utilizar a seres humanos vulnerables como armas de conflicto, yo creo que es lo más lejos que se puede llegar. Y lo que está pasando en la frontera de Bielorrusia en este momento, o lo que pasó con Marruecos cuando abrió las fronteras y llegaron los menores y los mayores, pero sobre todo fundamentalmente menores, a la ciudad de Ceuta, yo creo que es algo inimaginable hace unos años, es la utilización de personas como armas de conflicto. Pero la respuesta que está dando la Unión Europea es una respuesta que no se corresponde con sus principios, con su realidad y con la forma de actuar. Es decir, no se corresponde con esos orígenes de Europa que surgen con la Convención de Ginebra, que después se amplían en el Protocolo de Nueva York, en el sentido de acoger. La Europa que ha medio funcionado ha sido esa Europa que era generosa, que era solidaria. Y no se puede responder desde la Unión Europea, en este caso de Polonia, con planteamientos de militarizar la frontera y de crear espacios de exclusión en los que no tienen acceso ni los medios de comunicación ni las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Es decir, la respuesta europea, junto con la otra respuesta de Bielorrusia, ha creado un espacio en los que las víctimas son, una vez más, los migrantes. La respuesta que ha intentado dar España en el caso de Ceuta, una vez los recuerdos del mes de agosto,
cuando todo el país está de vacaciones y se inicia un proceso de repatriaciones sin garantías, es algo que no se puede dar desde Europa. Es decir, no se puede utilizar como arma de conflicto a esos menores y después utilizar esos menores, la devolución sin garantías, como una imagen de que se está solucionando ya ese conflicto. Las víctimas son los que siempre están en medio, son estos menores. Y las repatriaciones que se han intentado, algunas se llegaron a consumar, han sido claramente violadoras de toda la legislación, no internacional, sino de la propia legislación española. Es decir, es necesario para devolver a los menores que existan un informe del Ministerio Fiscal como entidad protectora, que la legación diplomática haya emitido un informe, que se haya localizado a la familia de los menores. Nada de esto se ha hecho y, por tanto, han sido unas repatriaciones sin garantías que no se pueden permitir desde nuestro punto de vista en Europa. Y por esto yo creo que es importante volver a vernos aquí, en este momento, y seamos los que seamos, porque la pandemia evidentemente ha interferido en todo esto, pues yo creo que debemos de seguir dando respuesta hospitalaria, humanitaria, desde todos los puntos de vista que hemos planteado todos los años y recuperar esas coordenadas, que es lo que decimos en el programa, éticas, políticas, jurídicas y culturales de una Europa que puede funcionar con el respeto al derecho y con el respeto a los derechos humanos. Antes de la presentación, deciros, nos acompañan una foto magnífica que no se ha hecho en selvas ni desiertos lejanos, sino que se hizo en Motril. Es una foto de Juan Medina, fotoperiodista asiduo a las jornadas y que me parece impresionante. El rostro de este migrante dice mucho de lo que tenemos que hablar. Y nos acompaña una escultura de José Antonio Elvira, un escultor que ya ha colaborado con nosotros en anteriores ocasiones, que es el Premio Derechos Humanos y Migraciones, que este año será para un gran amigo, para un gran escritor, que vino a las jornadas en diferentes ocasiones, que estuvo aquí con nosotros y que nos trasladó ese discurso también de humanidad sobre la dureza y la crudeza de las migraciones, especialmente a través de un libro, que yo creo que es un libro de cabecera sobre las migraciones, que es Las voces del estrecho, en el que analiza muy bien desde el punto de vista literario qué es lo que sucedió con distintas personas que iniciaron la ruta migratoria. Mañana haremos entrega del premio a Ana Pérez Humanes, que fue la compañera de Andrés Sorel durante más de 40 años, en el auditorio del Ayuntamiento de Salobreña. Y para todo esto tenemos con nosotros físicamente esta tarde a Juan Carlos Velasco. De Juan Carlos Velasco ya ha estado aquí con nosotros porque hemos hablado de él en varias ocasiones, especialmente si recordáis la conferencia inaugural de hace 4 años, que fue de Reyes Mate. Estuvo hablando de él y de su tesis fundamental, que le parecía muy interesante, sobre la complejidad de seguir manteniendo la diferencia entre el migrante económico y el refugiado político, que es en lo que se basa ahora la legislación internacional. Esto es una cosa muy importante que ha salido muchas veces y Reyes Mate le citó en relación con todo esto. Bueno, Juan Carlos Velasco es profesor investigador del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha participado como director de investigación sobre migraciones en 4 proyectos, el último de ellos sobre migraciones, democracia y cambio global. Y ha publicado recientemente un artículo que yo creo que viene muy como anillo al dedo a estas jornadas sobre los muros y el afán que se ha generado por construir muros ahora mismo en Europa. Es decir, la respuesta que se está dando están siendo muros y él hace una crítica a esto. En este sentido va un libro magnífico escrito por él que se llama El azar de las fronteras, cuyo título es bastante sugerente.
Y bueno, con esta introducción a las jornadas y esta presentación, pues le vamos a dar ya la palabra para que él nos explique cuestiones sobre las que hemos hablado ya aquí en las jornadas de Motril. Es para mí un placer estar aquí y participar de estas jornadas en Motril, en primera línea del frente, en la primera línea de costa, donde arriban y han arribado miles de inmigrantes a lo largo de años, ¿no? Y donde no solamente han arribado, sino también han sido recibidos, en muchos casos muy bien, en otros no están bien. Pero eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? De la distinta y disímil recepción que hay de la emigración en los países prósperos del mundo, ¿no? Y es para mí un honor poder participar aquí con vosotros, que tenéis conciencia de la profundidad y de lo que se juega en el trato que los países desarrollados damos a las migraciones y a los migrantes, a las personas migrantes, ¿no? Y está muy bien que podamos hablar entre nosotros, pero también me gustaría poder hablar con aquellos que no piensan igual que nosotros y que tienen otra visión de todo esto, yo creo que es a los que deberíamos dirigirnos, ¿no? En el fondo. Pero eso es muy difícil, ¿no? Por ósmosis quizás podremos llegar, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco y voy a exponer mi visión de estas cuestiones, o una parte de la visión que he desarrollado sobre estos temas. Ahora mismo trabajo dentro de un proyecto que se llama Fronteras, Democracia y Justicia Global, pero llevo, desde hace 12 años así trabajando sobre cuestiones casi siempre relacionadas con migraciones y justicia global, que no es igual que justicia universal, penal universal, y que alguna vez me han invitado penalistas, me acuerdo en la Universidad de Lleida, para hablar de la justicia global, pero teniendo en cabeza la justicia universal y penal, que es algo diferente, ¿no? Bueno, básicamente voy a leer en mi intervención, voy a seguir un esquema que ahora os señalaré para que no nos perdamos, y voy a acompañar también mi exposición con imágenes y con algunos esquemas, ¿no? La instalación de muros y de todo tipo de barreras a lo largo del planeta en las últimas décadas ha reabierto el debate acerca de la legitimidad de los Estados para cerrar o abrir las fronteras. La doctrina jurídica política dominante coincide en que el control de frontera es una potestad soberana de los Estados, que tendrían derecho estos Estados a determinar sus propios límites y establecer los criterios de pertenencia. En este sentido, se suele argumentar que, con el fin de mantener el bienestar y la propia identidad, las sociedades están facultadas a limitar la inmigración. Sin embargo, esta extendida posición, muy extendida, por cierto, no representa la última palabra. Hace ya tiempo que los Estados no pueden ignorar sin más la dificultad que supone hacer compatible la facultad de todo país soberano de proteger sus fronteras y el deber indeclinable de respetar los derechos humanos. Los individuos están protegidos por ser personas, no por la nacionalidad que posean. Y eso es algo que estrecha el margen de discrecionalidad de los Estados y de los gobiernos, que se ven así confrontados con el reto de proteger fronteras sin desproteger personas. Más allá de que los afanes por cerrar las fronteras no sean más que una mera ilusión y una propuesta desmentida a diario por la realidad de la migración irregular masiva, una abundante literatura ha destacado el problemático estatus normativo de las fronteras territoriales, que no solo son históricamente contingentes, sino que con frecuencia son el resultado de graves injusticias y arbitrariedades,
tales como conquistas, colonizaciones, cesiones sin consentimiento o compras ilegales de territorios. Si ya su origen es cuestionable, el origen de la frontera, igualmente lo son algunas de las funciones estructurales que en la práctica se asignan a las fronteras, que no hacen sino consagrar las profundas desigualdades económicas existentes entre los Estados y, en definitiva, dar carta de naturaleza a graves injusticias globales. Estas formas de injusticia se perpetúan por el hecho de que un considerable número de personas afectadas no tienen posibilidades legales ni cauces razonables para migrar hacia países con una mejor calidad de vida. Aquí, y tras dar cuenta de la creciente politización de la que las migraciones son objeto y de las trabas que por doquier impiden su libre desenvolvimiento, a lo largo de esta intervención argumentaré a favor de buscar alternativas al blindaje de fronteras, la única solución que suele estar encima de la mesa, y voy a intentar también pensar en opciones que sean compatibles con valores democráticos tan básicos como la solidaridad, los derechos humanos y la justicia social, que dice defender nuestro país en nuestra Constitución, pero también la Unión Europea a la que pertenecemos. Voy a empezar entonces por el primer punto de mi exposición, que es precisamente las migraciones, un fenómeno global politizado, y más que politizado, hiperpolitizado. Las migraciones, que no son ciertamente ninguna novedad en la historia, han alcanzado características propias en la era de la globalización. La última fase de la globalización ha modificado, al menos en un triple sentido, las condiciones en las que los individuos emprenden la aventura migratoria. En primer lugar, y dado el acusado sesgo financiero y neoliberal, el proceso globalizador en curso ha impulsado la concentración de la riqueza y la difusión de la pobreza, generando así el ensanchamiento de las simas de desigualdad socioeconómica entre los países. En segundo lugar, los modernos medios de comunicación de la aldea global no conocen fronteras y hacen aún más perceptibles dichas desigualdades, ya que permiten comparar de forma inmediata las carencias de cada cual con las oportunidades disponibles en otros países. Y por último, la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte, junto con la hiperconectividad aportada por los últimos avances tecnológicos, facilitan enormemente los desplazamientos y, por ende, la movilidad migratoria. Bueno, y como consecuencia de estas tres condiciones que en los últimos años no han aparecido, sino que se han acelerado, ha habido un incremento muy importante de los flujos migratorios. Desde el inicio del presente milenio, los flujos migratorios, incluyendo los protagonizados por refugiados que huyen de zonas de conflictos o de emergencia ambiental, han experimentado un rápido crecimiento, un crecimiento del 50% desde el año 2000, algo más de 108 millones en términos absolutos. Por parte de la opinión pública de los países más ricos, que no son ni las únicas ni los mayores receptores de los flujos migratorios, esta situación es percibida, y la percepción, esté fundada o no, es un dato relevante, es percibida como una crisis migratoria de magnitudes inmanejables. Parece que de nada sirve poner blanco sobre negro la necesidad que tienen tales sociedades de seguir recibiendo migrantes de manera masiva para sostener sus economías y sus envejecidas estructuras demográficas. Hace unos años, en 1993, en el clásico libro sobre migraciones, The Age of Migration, la edad de las migraciones, los sociólogos Stephen Kastel y Mark Miller identificaron 4 tendencias que iban a caracterizar
los modelos migratorios en los siguientes años. Y dijeron que las migraciones se caracterizarían por la globalización, por la aceleración, la diversificación y la feminización de los flujos. Pues bien, a partir del año 2003, la primera edición fue en el 93, a partir del 2003 estos autores añadieron una nueva tendencia, la politización, para referirse al creciente peso del tema migratorio en las más distintas áreas de la actividad política, tanto doméstica como intergubernamental. Junto a estas 5 tendencias, creo que ahora habría que agregar una sexta, la securización, el peso creciente que el valor de la seguridad tiene en el tratamiento y en la gestión de las migraciones. La obsesión por la seguridad, que desde el 11 de septiembre de 2001, de los atentados contra las Torres Gemelas, ha colonizado tantos aspectos de la política contemporánea, con efectos devastadores sobre las políticas de las libertades civiles y las instituciones democráticas, tiene repercusiones directas también sobre la gestión de la movilidad humana y, en particular, en el control de las fronteras. Las migraciones se han convertido en un tema fuertemente polarizante del debate político. Y como ustedes ya conocen, polarización es una de las palabras clave del presente. Partidos políticos y gobiernos juegan a fondo la carta de la inmigración y utilizan el pánico a la invasión, sabedores que así obtienen considerables réditos electorales. Se crean de manera alarmista estados de opinión que están siendo en muchos países el caldo de cultivo para la perturbadora agenda de la derecha más autoritaria. Con frecuencia, una percepción mal informada y distorsionada a conciencia del complejo fenómeno migratorio está detrás de la confianza que numerosos ciudadanos depositan en líderes populistas que, alentados por la xenofobia y el racismo contra refugiados e inmigrantes, desean recuperar políticas proteccionistas, revertir el curso de la globalización y erigir muros y vallas. Estamos acostumbrados desde hace tiempo, y aquí vuelvo a algo que ya ha comentado ahora mismo hace un momento Luis Carlos, al empleo del tema migratorio en la política interna de los Estados. Pero recientemente hemos sido testigos de un paso más, su uso, sin tapujo alguno, como arma geopolítica. Luis Carlos ha utilizado arma de conflicto. Pues es arma de conflictos geopolíticos, es arma dentro de las estrategias de los gobiernos en sus relaciones internacionales. Diversos casos, que son más que relevantes anécdotas, ilustran lo que ya es una categoría. Aunque ya se había registrado casos similares y había precedentes con Turquía desde el año 2015, creo que ese es un antecedente que hay que tener en cuenta porque fue un momento en que la Unión Europea se doblegó ante un Estado y lo intentó comprar, y lo compró de facto, para que le sirviera de guardián de sus límites más orientales, y ese es un precedente de lo que está sucediendo ahora. Ahora nos podemos fijar en lo que está sucediendo a las puertas de la Unión Europea. Primero fue en mayo de este año, en Ceuta, en donde llegaron al menos 8.000 personas, muchos de ellos menores, la gran mayoría, procedentes de Marruecos, cruzando de manera irregular el espigón en la playa que sirve de frontera. Aunque, por supuesto, tiene otras variables relevantes, como es la desesperación de tanta gente, y la desesperación, además, que se había acuciado por la situación global en que todos sufrimos de la pandemia. Eso era una de las variables en juego.
aunque esas variables son relevantes, no cuesta mucho entender este episodio como un éxodo forzado por Marruecos, por el Reino de Marruecos, como una jugada diplomática. Ahora, desde hace unas semanas, la historia se repite en la frontera de Polonia con Bielorrusia. En ambos casos se trata de una maniobra orquestada para instrumentalizar a inmigrantes y solicitantes de asilo como arma de presión política en la esfera internacional. Como siempre, son los migrantes los que se llevan la peor parte, atrapados como moneda de cambio en el límite entre ambos países. Y ya he utilizado varias veces dos sustantivos: migrantes y refugiados, migrantes y solicitantes de asilo. Son términos diferentes. En el discurso público, cuando se quiere, son diferentes. Cuando no se quiere, son sinónimos. Cuando no se quiere dar protección, todos son iguales. Cuando se intenta decir que hay unos más merecedores que otros, se distingue. Pero, ¿qué diferencia hay entre... Bueno, la diferencia fundamental, o la definición fundamental de refugiado, nos la tenemos que remitir a los convenios de Ginebra de 1951 y a una definición bastante restringida de la figura de refugiado, que es aquello que huyen de una situación de peligro real para sus vidas por persecución religiosa, ideológica o política. Principalmente se está pensando en la situación de Europa de la posguerra. Bueno, pero lo importante no son, desde mi punto de vista, y no solamente para mí, sino hay una amplia literatura sobre eso y una gran discusión, que lo importante no es la segunda parte de esta definición que he dado, que es por qué la gente sale y por qué la gente está en peligro, sino el hecho de que sus vidas estén en peligro. Y igualmente están en peligro personas cuyo territorio desaparece como consecuencia del cambio climático, o personas que no pueden desarrollar con dignidad su vida en un territorio porque no tienen los medios básicos para desarrollar su vida, ¿no? Entonces, si está en riesgo su vida y su vida en dignidad, cualquiera de las dos cosas, son merecedores por igual manera del refugio y de la excepción, y sobre todo de una virtud que en principio tenía que ser moral, pero que ni moralmente funciona hoy, pero que además debería tener un traslado jurídico-político, que es la hospitalidad. Y eso es algo que no solamente debe ser teorizado conceptualmente, sino sentido y desarrollado moralmente. Bueno, paso al... Bueno, aquí tengo algunas imágenes de dos caras diferentes de las migraciones como fenómeno global y hiperpolitizado. Esto es una pequeña manifestación, lo que represento aquí, pero podría ser una gran manifestación, como las hay, con lemas parecidos. Y aquí vemos también pues, algo que acabo de nombrar, que es en mayo, en Ceuta, jóvenes pasando al territorio español desde Marruecos. O esta imagen que a algunos le puede resultar parecida a las películas de cowboy. Esto es en la frontera sur de Estados Unidos y muy probablemente sean migrantes haitianos. Si fueran migrantes haitianos, pueden ser de otro país latinoamericano, pero muy probablemente, porque los hay y son muchos, habrían hecho un camino inmenso. Ya lo hacen muchísimos subsaharianos para llegar a Europa, pero los haitianos tienen que hacen caminos en barcos hacia el continente suramericano, se mueven por Colombia, Venezuela o Brasil y muchas veces hasta Chile y suben. Tengo una visión un poco distorsionada del norte y sur, como subir y bajar,
que no es así. Pasan desde el sur al norte, atraviesan multitud de países, tienen que cruzar todo Centroamérica con todas las dificultades y con todas las patrullas fronterizas que hay en torno a Guatemala y México, hasta llegar aquí. Y aquí la policía, las patrullas de fronteras, las patrullas fronterizas en caballo, están ahí a la búsqueda y captura del primer inmigrante que pasan. Bueno, esta era una imagen, una representación gráfica de los movimientos migratorios desde el Oriente Medio hasta Bielorrusia, las procedencias, y para luego pasar a Polonia, y en la parte inferior de la imagen los distintos pasos hacia Polonia. Bueno, y esto es algo que también me interesa señalar. La movilidad humana es un fenómeno que caracteriza el mundo de hoy de una manera prototípica, y nunca ha habido más movilidad, más tránsito de fronteras que hoy. Pero con movilidad humana nos podemos referir a muchas cosas. Y no es lo mismo moverse como aparece en la imagen de la izquierda que en la derecha. Así nos solemos mover la mayoría de los que estamos aquí, con papeles, con documentos, con billetes, y tan cómodamente. Y además, si viajamos por la Unión Europea, prácticamente sin tener que tener ningún visado previo ni cosa parecida. Y así viajan también otras personas. No tiene nada que ver. Y todo es movilidad. Fronteras fortificadas. Un dispositivo de cara a la galería. Veremos que es un dispositivo de cara a la galería, pero con efectos muy graves. Pero, en principio, voy a explicar por qué es de cara a la galería. Hasta hace poco se podía pensar, quizás ingenuamente, que con la globalización las fronteras acabarían diluyéndose. Pero la historia no ha transcurrido precisamente así, ni por esos derroteros. El optimismo cosmopolita que sobrevino, aunque fuese de modo efímero, tras el final de la Guerra Fría, dio alas a la idea de que un mundo sin fronteras era posible. Pero lo cierto es que los procesos globalizadores de los últimos 20 años han llevado no a la disminución de las fronteras, sino a su proliferación. De hecho, desde la caída del muro de Berlín, y apenas han pasado 30 años, se han trazado casi 30.000 kilómetros de nuevas fronteras como consecuencia de la creación de nuevos estados. De ellos, unos 12.000 kilómetros en Europa y más de 15.000 en Asia. Pero las fronteras no solo han proliferado, sino que además se han fortificado, con el fin de intentar detener los flujos de personas, algo que como tal no forma parte intrínseca de su sentido. Fronteras y muros parecen dos nombres de un solo concepto, pero no lo son. Fronteras no son muros, ni muros son fronteras. ¿Cómo se ha llegado a esto? No hay respuestas simples, pero voy a adelantar una posible. Una hipótesis verosímil apuntaría al papel de los discursos que preceden a la implantación de determinadas políticas, sobre todo de aquellos discursos dirigidos a conformar prejuicios. La definición de la realidad mediante un lenguaje manipulado forma parte de la lucha por la hegemonía política y cultural. Este proceder también se da en el caso de las políticas migratorias, donde la implantación de medidas severas suele ir precedida por la difusión de un discurso manifiestamente antimigratorio, reforzado por una machacona labor de zapa realizada en los medios de comunicación, tanto en los tradicionales como en los cada vez más decisivas redes sociales. En una primera fase se propaga un lenguaje y con él un nuevo marco ideológico y conceptual. Solo más tarde se desvela que el objetivo último no era
otro que el de construir un cuadro mental políticamente explosivo que justifique la implementación de regulaciones migratorias virulentamente restrictivas. Con la adopción de un nuevo marco que priorice la seguridad y la identidad colectiva, ya no quedan ni rastro de la solidaridad y la justicia social. Mano dura es la consigna que prevalece. Consecuentemente, los esfuerzos se dirigen a intentar contener los flujos migratorios sin reparar en medios. Como solución mágica se propone el cierre de fronteras y como supuesta panacea la erección de más muros. Iba a hacer un chiste, pero me lo callo, con lo de la erección de más muros. Poco importa que levantarlos resulte un esfuerzo bastante poco eficaz, aunque útil. Eso sí, para quienes se lucran con su construcción, mantenimiento y vigilancia. Todo un mundo de negocios que florece a la sombra del Estado. Las fronteras fortificadas, con la justificación de garantizar la integridad sociocultural del país o impedir nuevas formas de delincuencia, apenas pueden ocultar su función de barreras frente a quienes huyen de la miseria, las guerras, las tiranías, las catástrofes naturales y otras desgracias. Se incrementa el peso asignado a la función discriminatoria de las fronteras, que se convierten en líneas del territorio donde tiene lugar la clasificación entre flujos deseables e indeseables, entre bienes y hombres, a través de dispositivos físicos o administrativos. No es por casualidad que, como afirma el economista Branko Milanovic, donde vemos a países contiguos, ya sea por tierra o agua, con grandes diferencias de ingresos, allí encontramos los lugares con las mayores barreras de inmigración. ¿Cuál es el motivo? En términos monetarios, la ciudadanía de los ricos es valiosa. Se está construyendo muros físicos entre jurisdicciones, en parte porque existe un enorme muro financiero entre ser y no ser ciudadanos de un país rico. Hace tiempo que se ha pasado de los discursos a los hechos, y son muchas las fronteras terrestres que han adquirido forma material mediante la erección de ciertos elementos de contención, concertinas, detectores de movimientos, vallas electrificadas y bloques de hormigón asoman por el horizonte y se extienden por el paisaje a lo largo de cientos de kilómetros. Entre los escenarios más conocidos que se han visto modificados radicalmente en los últimos años se pueden citar los siguientes: los que se extienden entre Estados Unidos y México, entre España y Marruecos, entre Israel y Palestina, entre la India y Bangladesh, entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre Botsuana y Zimbabue o entre Bulgaria y Turquía. El territorio fronterizo hispano-marroquí, en particular, es un buen ejemplo de lo dicho antes, pues está marcado por una enorme desigualdad. El nivel de renta español multiplica casi 5 veces al marroquí, una brecha más abultada que la que separa a México de los Estados Unidos. Por norma general, y a diferencia de la Gran Muralla y del Muro de Adriano, las grandes fortificaciones fronterizas de la historia, durante las últimas décadas los elementos de contención se han ido erigiendo sobre el terreno fronterizo con el propósito no tanto de detener el avance de ejércitos enemigos como el de impedir el tránsito de personas desarmadas. Pervive, eso sí, la necesidad de resguardar el territorio de lo que se denominan los bárbaros, aunque ahora se le asigne el rostro de terroristas, cuando se quiere, el de refugiados o de migrantes sin papeles. Con este preciso objetivo se movilizan patrullas fronterizas, vuelos de observación, drones de última generación equipados con cámaras, sensores de calor y movimiento, así como todo tipo de sofisticadas tecnologías. Asimismo, se intensifica y se refinan las medidas del control en los aeropuertos. Se implica a las compañías aéreas en la comprobación de la idoneidad de los pasajeros para acceder a determinados destinos.
Se generaliza la exigencia de dotarse de pasaportes electrónicos o se desplazan preventivamente esos controles a los lugares de origen. Algunos países incluso externalizan el control migratorio en una suerte de subcontratación. A pesar de las enormes e ingentes inversiones que se precisan, ni los muros, ni las alambradas, ni las demás medidas mencionadas logran impedir que los flujos migratorios continúen, como muestran, por ejemplo, los incontables cruces de fronteras y las estancias ilegales en Estados Unidos o en la Unión Europea que se registran cada año. Se dificultan las travesías, ciertamente, y de hecho algunas barreras están regadas con la sangre de miles de refugiados e inmigrantes, pero no llegan a ser realmente insalvables ni disuasorias. No obstante, inducen otros efectos dañinos. Los potenciales inmigrantes se ven impulsados a utilizar medios ilegales para ingresar en el país deseado y, en consecuencia, aumenta aún más el porcentaje de inmigración irregular. Y que aumente el porcentaje de inmigración regular es algo deseado por los países anfitriones o indeseado. ¿Hay agentes dentro de los países anfitriones interesados que haya mayor o menor número de inmigrantes ilegales? Dejo ahí la cuestión. ¿Qué sentido tienen entonces todos estos empeños de contención? Los muros que se han levantado con el fin de frenar la inmigración tienen, en su mayoría, mucho de artificio escenográfico, de cortina de humo. Se levantan como iconos de la exclusión de los otros con la esperanza de tranquilizar así a los propios con la falsa imagen de un orden reconfortante. La mayoría de los muros han de interpretarse como respuestas fallidas al declive de la soberanía del Estado-nación en un mundo en globalización. No son expresión de soberanía ni de poder, sino más bien de impotencia. Si os interesa esta cuestión, os recomiendo un libro de una filósofa politóloga norteamericana, Wendy Brown, que se llama Estados amurallados, soberanía en declive. Pese a la apariencia contraria, los muros son expresivos signos de la manifiesta incapacidad de los Estados para gobernar las dinámicas asimétricas desencadenadas por los procesos de globalización neoliberal, con brechas de desigualdad cada vez más anchas. Forman parte de esa concepción de la política que la reduce a espectáculo de cara a la galería. En este caso, aunque en este caso sea una concepción no exenta de consecuencias, se convierten a lo sumo en un icono generador de cohesión en una doble dirección. Gracias a los muros, quienes están dentro fantasean con compartir una uniformidad sobre la que construir una comunidad cerrada y homogénea, mientras hacia afuera esos muros ofrecen la imagen de fortaleza que cohesiona a quienes esperan agazapados en la frontera para poder cruzarla. Tiene esa doble función de cohesión, hacia dentro y hacia afuera. Las políticas dirigidas, esas funciones no son siempre buscadas o dirigidas, sino que sobrevienen. Las políticas dirigidas a impermeabilizar las fronteras tan solo pueden esperar el refrendo de la opinión pública si previamente se ha logrado que calen mensajes que consolidan la representación de la frontera como un hecho prepolítico incontrovertible, como marco natural de todo Estado. Se precisa así que su carácter intrínsecamente artificial, las fronteras son artificiales, no son algo que está ahí y que viene de la naturaleza. Se precisa así que su carácter intrínsecamente artificial quede camuflado como tantos objetos de la construcción social de la realidad, por un intenso proceso de naturalización. En no poca medida eso ya se ha logrado. La entidad de las fronteras, como la de los mismos estados, se impone a la conciencia de los individuos y aparecen ante sus ojos como realidades dadas e inamovibles. Es más, las fronteras son presentadas con frecuencia como un fenómeno
al margen de la política, sobre el que no cabe hacerse preguntas ni, por tanto, pensar alternativas. Igual que sucede, por ejemplo, ante un terremoto o ante un tsunami. Si las fronteras fueran un fenómeno natural de la suerte de los que acabo de mencionar, entonces habrían surgido al margen de la voluntad de los hombres. Pero sabemos que eso es una ficción insostenible y que son más bien un producto sociohistórico y que, por tanto, esos símiles no son pertinentes. Sería mucho más ajustado asemejar las fronteras a la sismicidad inducida por el uso de las técnicas de fracking, ¿no? Un fenómeno catastrófico en absoluto natural, sino provocado por la intervención humana, ¿no? Como sabéis, para buscar restos de petróleo o formaciones pequeñas del petróleo, se puede llegar a fracturar a gran profundidad zonas rocosas y puede provocar catástrofes naturales y catástrofes de gran incidencia en la vida normal de los individuos. Eso es una consecuencia directa de una intervención humana y eso no tiene nada que ver con un tsunami o con un terremoto, ¿no? Como las secuelas producidas por estas últimas fracturaciones, también de los nocivos efectos generados por las fronteras cabe pedir cuentas, pues no dejan de ser consecuencias de actos humanos. Bueno, esta imagen la conocéis, me imagino. Sí. Una imagen famosa, un campo de golf a las puertas de Melilla. Un campo de golf subvencionado por la Unión Europea. Es de Juan Medina la foto, ¿no? Es de sí. Sí, pensé que era... Y justo en los límites del campo de golf, que coincide con los límites de la ciudad de Melilla, pues está la valla y están colocados allí, instalados, personas que quieren cruzar, que quieren y no pueden cruzar los límites fronterizos. Y eso es un clarísimo ejemplo de las fronteras. Marcan diferencias de jurisdicciones estatales, pero marcan también zonas diferenciadas por ingresos, ¿no? Y este es un caso clarísimo, ¿no? La diferencia de ingresos, como he dicho antes, entre Marruecos y España, pues la renta per cápita es 5 veces superior la española a la marroquí. A la hora de hablar del tratamiento de las migraciones internacionales por parte de la Unión Europea es preciso hacer una precisión previa. En realidad, no existe propiamente una política migratoria europea. En realidad no existe una política migratoria. Es una afirmación bastante tajante, pero la voy a intentar justificar. En cualquier política migratoria que se precie de su nombre, al menos tiene que haber dos ingredientes, que es, por un lado, unas políticas de admisión de extranjeros y, por otro lado, una regulación de la concesión de permisos de trabajo y residencia, así como el acceso a la ciudadanía. Pues bien, los Estados miembros de la Unión Europea no han renunciado a diseñar y gestionar ninguno de estos dos tipos de políticas. Sobre este tipo de cuestiones no han transferido competencias a ninguna instancia común. Ambos ingredientes son algunas de las últimas atribuciones específicas a las que cada uno de los Estados europeos se aferra con ahínco, eso que dicen los internacionalistas, le domaine réservé, ¿no? El dominio reservado de cada Estado. Lo que hay en el ámbito comunitario europeo son solo directivas y recomendaciones, no una política en común. La Unión Europea no hay una política, luego voy a decir que sí hay una doctrina europea, ¿no? La Unión Europea es un caso único en la geografía política a nivel mundial. Por primera vez en la historia, un grupo de Estados soberanos han acordado abrir de manera recíproca sus fronteras para dejar transitar libremente capitales, mercancías, servicios y personas. Solo en el seno de la Unión Europea se ha dado este trascendente paso que en muchos aspectos representa un modelo para el resto del mundo. En un aspecto, sin embargo, no lo es, no es ningún ejemplo, pues a la vez que han abierto sus fronteras interiores, los Estados que la componen han reforzado el control de sus fronteras exteriores, con el fin de impedir, sobre todo, el libre paso de las personas. De facto, la Unión Europea
ha hecho del cierre de las fronteras su doctrina migratoria, no su política migratoria. Porque lo que hay son declaraciones y muchas resoluciones. Y ha hecho del cierre de frontera su doctrina migratoria y de la lucha contra la inmigración ilegal su estrategia para implementarla. La puesta en marcha del espacio Schengen en 1995, esto es, la creación de una zona única para la circulación de personas sin controles fronterizos internos, tiene como contrapartida el cierre hacia afuera. Esto es, la implementación de una política común en materia de gestión de las fronteras severamente restrictiva. Esta última derivación no ha quedado reflejada tan solo en los documentos, sino que con el fin de controlar de manera mancomunada las fronteras externas de la Unión Europea, en el año 2004 se creó la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores, más conocida como Frontex. En 2015, esta agencia fue rebautizada como Agencia Europea para la Guardia de Fronteras y Costas, aunque manteniendo el mismo acrónimo. Desde su creación, su presupuesto se ha ido acrecentando de manera exponencial. Su misión consiste básicamente en la vigilancia e interceptación de flujos migratorios en alta mar, con el consiguiente desplazamiento de las fronteras comunitarias aguas adentro. El control de las fronteras exteriores de la Unión Europea ha dado lugar a la llamada Fortaleza Europea, que es mucho más que un socorrido recurso lingüístico para empleo periodístico. Es una realidad tangible, planeada con la finalidad de defender el sagrado territorio, aunque sea violando los derechos de movilidad de terceros. La mencionada fortaleza es un estructurado sistema de control y vigilancia que se compone de tres pilares fundamentales. Un cerebro panóptico, un sistema común de control de las fronteras y una zona de contención de Estados aliados. Todo ese complejo dispositivo anti-inmigración es una realidad que ha puesto las condiciones para que, ante las mismas fronteras de la Unión, sean terrestres o marítimas, pierdan la vida una infinidad de personas. Estamos hablando de seres humanos. Cabe hablar entonces, siguiendo a Etienne Balibar, de un apartheid europeo. En un contexto mundial, Europa funciona como un apartheid. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2014, perdieron la vida más de 40.000 personas al intentar entrar en otros países. 40.000 personas entre 2000 y 2014. De esas muertes, más de 22.000 se requisaron en el Mediterráneo. Y esas personas lo que intentaban no eran sino acceder al territorio europeo. Desde entonces, esas trágicas cifras se han duplicado, pues en la mitad de tiempo, entre 2014 y 2021, otras 40.000 personas fallecieron o desaparecieron en las distintas rutas migratorias alrededor del mundo. Y de nuevo, más de 22.000 en la travesía del Mediterráneo. En 7 años, igual que en los 14 anteriores. Muchos perecen por omisión del deber de ayuda. No por casualidad, en este mar se registran cada vez más casos de barcos abandonados a su suerte. Y a veces dejados a la deriva, una vez que ya no tienen combustible y que no son socorridos pese a la importante presencia naval y aérea en la zona. Por su parte, quienes con algo más de suerte logran arribar a las costas europeas a bordo de precarias embarcaciones, pronto descubren que en realidad se encuentran en situación de completo desamparo legal si no tienen papeles, esos preciosos objetos a los que se le imputa un mágico poder para acceder a la igualdad ante la ley. Y entonces no poseen más aval que la mera condición humana. Y parece que la mera condición humana no vale nada. El control migratorio no se realiza tan solo en las lindes externas, sino también en su interior. En el año 2008 el Parlamento Europeo aprobó una directiva relativa a procedimientos comunes de los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren legalmente en su territorio. Como efecto práctico de esta norma,
conocido también como la Directiva de la Vergüenza, se permite a los Estados de la Unión Europea retener en centros especiales de internamiento a los ciudadanos de terceros países, comunitarios, que se encuentren de forma irregular mientras se procede a su expulsión del país. Este internamiento puede ser decidido tanto por las autoridades administrativas como por las judiciales y por un tiempo de hasta 18 meses, 6 meses iniciales más una posibilidad de prórroga de 12 meses más. Con la cobertura de esta norma, no pocos refugiados e inmigrantes se ven sometidos a un estado de excepción no declarado, con una suspensión prácticamente absoluta de las garantías legales. Esa es la situación de quienes, sin haber cometido un ilícito penal, son privados de libertad, desprovistos de sus derechos e internados en centros de reclusión que no son otra cosa que auténticos limbos jurídicos. De hecho, los centros de internamiento de extranjeros que menudean a lo largo de la geografía europea están siendo utilizados como una sanción encubierta, al margen del derecho penal, para, como dice la penalista Martínez Escamilla, castigar la irregularidad administrativa u hostigar al inmigrante para que regrese a su país y disuadir a los que aún estén pensando en emprender la aventura migratoria. A partir de la última década del siglo XX, países como Estados Unidos, Australia o los que conforman la Unión Europea han ido cerrando deliberada y sistemáticamente la mayor parte de las vías legales para encontrar un refugio seguro. Para el 99% de los refugiados, el único camino para alcanzar la seguridad en alguna de las democracias prósperas del norte global es llegar al territorio y luego solicitar asilo. No hay posibilidad de solicitar asilo en una embajada o en un consulado, sino el 99% de la gente lo tiene que hacer llegando al territorio. Tienen que arriesgar y tienen que invertir para poder llegar al territorio de un Estado y poder ser recibido con una patada en la boca, muchas veces. Como ha mostrado David Fitzgerald en su libro Refugio fuera de alcance, cómo las democracias ricas disuaden a los solicitantes de asilo, los Estados evitan que los refugiados accedan al régimen de asilo con la manipulación de la territorialidad por medio de la extraterritorialización del control remoto y la hiperterritorialización de hacer microdistinciones en la línea fronteriza. Se mide casi de manera científica y cartográficamente los límites fronterizos para poder expulsar y poder rechazar emigrantes que acceden al territorio. Esas son las microdistinciones. Nos podemos preguntar por el tipo de pulsión que se esconde detrás de este cierre de fronteras. Mi tesis es que lo que hay detrás es una pulsión chauvinista. En concreto, en el caso europeo habría que hablar de un chauvinismo del bienestar, un mal que aqueja a los países más pudientes y en virtud del cual se considera legítimo reservar los recursos de un país en beneficio exclusivo de los propios ciudadanos y restringir la entrada de extranjeros, una suerte de prioridad patriótica. Y ello es así pese al hecho de que las acomodadas sociedades europeas, que actualmente se encuentran entre las más prósperas del planeta, pero que hasta no hace tanto tiempo fueron los principales focos de inmigración, desde donde se desplazaron millones de personas que se asentaron en los otros 4 continentes, estos países occidentales y europeos no han sobrepasado ni de lejos sus propias capacidades materiales para admitir e integrar nuevos inmigrantes en su seno. Hace falta un poco de conciencia histórica y también de conciencia moral. A Europa le gusta considerarse a sí misma una potencia normativa, basada en los valores que se proclaman en su Carta de los Derechos Fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Sin embargo, a la luz de lo que acabo de señalar, un rasgo distintivo de la política migratoria que se genera desde la Unión Europea es su profunda incongruencia con tales valores y principios. Los valores europeos se están hundiendo en el Mediterráneo y probablemente también en la frontera este,
en la que linda con Bielorrusia. Algo que, por desgracia, no tiene pinta de revertirse en la medida en que, al subrogar el control de los flujos migratorios a determinados regímenes autocráticos y sin escrúpulos, la Unión Europea se convierte en rehén de tales regímenes. En el empeño de las sociedades europeas por estar a la altura de sus propios principios, es mucho lo que se juegan, empezando por la condición de supuestas potencias del soft power, del poder débil pero efectivo a nivel internacional, de agente internacional de la paz, de la democracia y los derechos humanos, que dice ser la Unión Europea a escala global. La grandeza de una sociedad se mide en el modo en que trata a los miembros más débiles que habitan en su seno. Más aún, la verdadera medida de una sociedad es también cómo trata al migrante recién llegado o al extraño que llama a la puerta solicitando refugio. Si no se quiere caer en la globalización de la indiferencia que denunció el Papa Francisco, resulta decisivo no adoptar unilateralmente la perspectiva del habitante del país próspero y seguro, sino en ponerse también en el lugar de quien busca una existencia libre y digna del ser humano. Este debería ser el principio regulativo de toda acción política. Y ello supone, en primer lugar, establecer una política europea común de inmigración y asilo acorde realmente con la legalidad internacional y con los derechos humanos. Las fronteras abiertas como subversión del statu quo, como subversión del estado actual de la política migratoria. Cuando se contemplan los actuales procesos migratorios desde una perspectiva global, el escenario óptimo sería aquel en que todas las personas pudieran satisfacer sus necesidades básicas en su lugar habitual de residencia y no se vieran impelidas a tener que emigrar. Ese sería lo óptimo. De modo que si emigran, lo hagan de manera no forzada, sino realmente voluntaria. Al fin y al cabo, tan básico como el derecho a poder emigrar es el derecho a no tener que emigrar, a poder permanecer en el propio país. Sin embargo, la realidad de nuestro mundo dista mucho de parecerse a ese escenario ideal. Son muchas, demasiadas, las personas que ni pueden atender sus necesidades más primarias en su propio país, ni pueden desplazarse legalmente a otro país para lograr un nivel de vida decente. En no pocos casos, afrontan cualquier peligro y sacrifican lo poco que tienen con tal de poder acceder al territorio de sus sueños. Como ya he señalado, las fronteras no solo han proliferado últimamente, sino que además han devenido en instituciones selectivas y asimétricas. Esta multiplicación de fronteras incide en una desigual capacidad de las personas para moverse a lo largo del mundo, una capacidad vinculada capriciosamente a la suerte de caer en el lado equivocado de los trazados fronterizos, al azar de las fronteras. No me voy a extender aquí, pero si tenéis curiosidad os cuento qué entiendo por el azar de las fronteras. En la medida en que la desigualdad socioeconómica consagrada por la frontera no es en realidad una situación inevitable ni es un producto de fuerzas fuera del control humano, sucumbir a la resignación no es una opción justificada. Pero además de aportar un análisis, es importante, para poder combatir dicha desigualdad sin incurrir en un activismo ciego, disponer de un plan de acción que vaya o que tienda a ir al fondo del problema. Una vía, quizá la primera, para minorar el impacto de las desigualdades globales y cumplir con esos deberes de justicia sería desplazar recursos, empezando por el dinero, allá donde están las personas más necesitadas. Si, como acaba de observar, no existe voluntad de poner en marcha esta opción por parte de los países más prósperos, excepto en casos aislados y de limitada efectividad, una segunda opción sería permitir que las personas puedan desplazarse allá donde están los recursos y el dinero.
Si se considera que aminorar las lacerantes desigualdades es un objetivo digno y deseable, entonces mantener cerradas las fronteras para preservar la integridad y el bienestar de la comunidad política solo puede considerarse un objetivo legítimo si se cumplen los deberes globales de justicia en materia de distribución de los bienes y los recursos. En nuestro día, ese no es el caso. Es en este contexto en donde la fórmula provocadora propuesta de abrir las fronteras resulta algo fuera de tono, pues su mera formulación supone ya un profundo cuestionamiento del statu quo. Hasta aquí un poco lo que sería muy someramente el argumento normativo, que apunta a lo estructural, pero hay otra dimensión que también hay que atender, la individual e incluso la existencial de quienes sufren los rigores de la desigualdad. Los migrantes y los que sueñan con migrar también tienen su propia concepción de la libertad. Y muchos de ellos son efectivos campeones de la libertad. Pero en su idea de libertad, la libertad de movimiento es un componente básico, inalienable, algo que muchos autoproclamados liberales no son capaces de reconocer a todo el mundo. Cuando las condiciones materiales de existencia se vuelven adversas, cuando no insoportables, salir del propio país aparece en el horizonte vital con un vigor inusitado. Eso lo saben y lo sabemos si hemos estado en contacto con migrantes. La migración refuerza entonces su particular sentido de emancipación personal. Para las innumerables personas tratadas como material sobrante, para los parias de la globalización, el proyecto hoy más atrayente ya no es como antaño el cambiar el sistema político y económico del país en el que viven, sino cruzar las fronteras y cambiar de país. El derecho de fuga aparece entonces como una forma de ejercer la disidencia con la realidad que le ha tocado vivir a mucha gente. Y es también una forma de ejercer el derecho a decir no, pero con los pies, por formularlo de algún otro modo. El motor de esta revolución no es otro que la situación de permanente distopía en la que se desenvuelve la vida de tanta gente. Esta nueva utopía de cambiar de país que no el país no se inspira en imágenes del futuro diseñadas por ideólogos, sino en imágenes proporcionadas por diversos canales de comunicación sobre la vida al otro lado de la frontera. En un mundo convertido en aldea global, la gente compara sus vidas no con la de sus vecinos más inmediatos, sino con las de los habitantes de los países más ricos del planeta o con quienes disfrutan de un ecosistema mucho más propicio. Dos situaciones que, aunque en principio sean dispares, suelen ir de la mano. Dado que la reflexión que aquí presento no está planteada como un mero ejercicio de diversión intelectual, sino alentada por el interés práctico de transformar la realidad social, trataré de ser aquí mínimamente cuidadoso en el somero esbozo de esta propuesta. De ahí que evite recurrir a la idea de un mundo sin fronteras, que no cumple con las mínimas condiciones de viabilidad en el actual contexto geopolítico. Mucho más matizada y accesible y, por ende, comparativamente más realista, es la idea de fronteras abiertas, aunque va más allá del statu quo, no cuestiona la vigente división del mundo en estados soberanos. Esta propuesta requiere, no obstante, algunos ajustes para poder ser implementada, de los que ahora solo mencionaré algún detalle. En primer lugar, las fronteras con esta propuesta no desaparecerían, pero se modificarían tanto las funciones regulativas que usualmente se atribuyen a tales dispositivos como el modo de gestionarlas. Persistirían, eso sí, en cuanto a demarcaciones territoriales de entidades estatales independientes y, por tanto, de ámbitos jurisdiccionales diferenciados. En segundo lugar, no estarían descartadas las restricciones coyunturales
al tránsito fronterizo en caso de acontecimientos excepcionales. Las autoridades estatales estarían facultadas para restaurar los controles fronterizos si concurren determinadas circunstancias, entre las que cabe señalar, por ejemplo, que se haya declarado una grave pandemia o que en el interior del propio país se registren catástrofes naturales, conflictos bélicos o situaciones de riesgo inminente de ataque terrorista. En todo caso, esas circunstancias deberían estar tasadas para impedir la discrecionalidad gubernamental y evitar que la posibilidad de imponer restricciones que dé pie a limitaciones desmedidas de la libertad de movimiento. Libertad que, en todo caso, tendría que constituir la regla general. Esta propuesta de un mundo con fronteras abiertas es, en gran medida, un espejo invertido del tenor real en donde se desarrollan a diario las políticas migratorias. Esta propuesta no trata de perfilar un paraíso en la tierra, sino de señalar simplemente una vía para minimizar los grandes y constantes males generados por la obsesión de control en la que está atrapada la mayoría de los Estados. No se presenta como una panacea y su administración debe ir acompañada con la implementación de otras medidas que podrían ir desde la reforma de las instituciones económicas internacionales o la articulación de alguna suerte de impuesto redistributivo que favorezca una participación más justa de todos en los recursos planetarios, hasta la cancelación de la deuda externa de los países más pobres. Y otra opción, y nada irrelevante, sería levantar los aranceles aduaneros a los productos agrarios que provienen de los países del sur global, de modo que o bien se dejan pasar a los inmigrantes o bien se deja pasar sus exportaciones. La apertura de fronteras adquiere, pues, un sentido mucho más pleno si se piensa en conexión con otras iniciativas. Y paso ya al punto final. Voy muy mal de tiempo. Bueno, ya. Estoy en 5, poco Perfecto. Más. El quinto y último punto, necesidad y justificación de un debate disruptivo. En la medida en que las políticas limitadoras del jus migrandis, del derecho a emigrar, chocan con los derechos humanos y los principios básicos de justicia, configuran una situación nada deseable en términos normativos. Para ponerle algún remedio, se precisan planteamientos alternativos que sean capaces de imaginar un mundo con unos límites concebidos de manera más permeable y que, por tanto, proporcionen base para la implementación de políticas que vayan más allá de la mera crítica del daño y la iniquidad de las restricciones migratorias. Si estas consideraciones político-morales no llegan a ser suficientemente persuasivas, puede siempre aducirse algún argumento de tipo pragmático, como hace, por ejemplo, Vargas Llosa. Dice, mejor aceptar la inmigración, aunque sea a regañadientes, porque bienvenida o malvenida, no hay manera de pararla. Este argumento prudencial puede ser completado con uno que haga hincapié en el del considerable ahorro que para las cuentas públicas supondría el desmontaje de los carísimos sistemas de control de fronteras que se han puesto en marcha. No obstante, prefiero insistir en otro tipo de razones. Voy a apuntar aquí una que tiene que ver con el irrenunciable contenido deliberativo de nuestras democracias. Del hecho mismo de plantear una alternativa se extrae ya un considerable rendimiento práctico. Dice Joseph Carens, que es un filósofo australiano, que es quizá el adalid que lleva más años luchando por la idea de las fronteras abiertas. Dice, el objetivo del argumento de las fronteras abiertas es desafiar la complacencia. Hacernos conscientes de cómo las prácticas democráticas rutinarias en inmigración niegan la libertad y ayudan a mantener la desigualdad injusta. El objetivo es, pues, introducir un elemento de ruptura en el discurso hegemónico sobre políticas migratorias. Esto es, algún tipo de propuesta que rompa con inercias mentales y que haga replantear las rutinas en torno al tema de las fronteras
y su papel a la hora de definir la estructura básica del orden global. En esta línea se situaría, por ejemplo, el Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada y Regular, rubricado en Marrakech en 1918 por 163 países, que señala la necesidad de aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular. Si los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera para que sus economías resulten sostenibles y paliar el envejecimiento de la población, un mínimo de sentido común exigiría que la migración no fuera obstaculizada, sino más bien encauzada. Es indignante el cinismo de quienes afirman no posicionarse en contra de la inmigración en general, sino tan solo contra la inmigración ilegal. Pero, señores, ¿dónde están esos canales seguros y previsibles para poder entrar, por ejemplo, en España como inmigrante, excepto en caso de temporeros para la recogida de frutos rojos o casos similares? ¿Cuál es su alternativa? ¿Que todo siga como estaba? Es urgente el establecimiento de mecanismos eficaces de inmigración regulada. Como se ha señalado, hay una variedad de argumentos a favor del derecho de todo Estado a controlar la inmigración y muchas consideraciones que sugieren que los países están obligados a mantener las fronteras abiertas. Frente a estos dos polos, se abre de paso una tercera vía que, en combinación con argumentos de tipo realista, defienden un cierto grado de cierre de las fronteras, defienden que un cierto grado de cierre de la frontera es moralmente permisible. La complejidad de la situación no se deja atrapar en dilemas simplificadores y excluyentes. La cuestión central, una vez que se ha convenido que no se puede seguir igual, no sería decidir entre todo y nada, sino determinar en cada caso cuál es el grado óptimo de apertura o de cierre. Ante las reiteradas inconsistencias que genera la gestión política de estos flujos, de los flujos migratorios, como hemos visto en el caso de la Unión Europea, la apertura de fronteras se presenta como una opción razonable, digna al menos de ser tomada en consideración. Ya va siendo hora de que se abra en serio el debate público sobre una política rigurosa de contención de los flujos migratorios y si el balance de costes, beneficios políticos, económicos y sobre todo humanos que provoca dicha política es más favorable o menos que el balance que se derivaría de una política de apertura. Una vez que el derecho a emigrar ha sido reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano, en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de lo que se trataría ahora es de dar un paso más allá y reconocer el complementario derecho a inmigrar, sin el cual se puede salir de un país, pero esto te lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no te reconoce el derecho a entrar en un país, ¿no? Pero lo que se trataría ahora es de dar un paso más allá y reconocer el complementario derecho a inmigrar, sin el cual la proclamación del primero no son más que palabras vacías. Hay que reconocer, no obstante, que pese a las intensas disputas académicas registradas en los últimos años, el derecho a inmigrar el derecho a la inmigración universal sigue sin figurar en ninguna agenda política relevante. Y esa es precisamente la batalla que habría que dar ahora. Muchas gracias por la atención.